que me permití titular Las vivencias que me dejaron huella, porque obviamente es una selección nada más de las cosas que fui testigo en la vida y que me dejaron huella porque o me cambiaron la manera de ver las cosas o me han dejado una impronta que me ha servido de guía para el resto de mi existencia. La segunda cosa que quiero aclarar es que no hay mucho mérito en ello, salvo dos cosas. Una, que me tocó ser uno de los supervivientes de la pandemia y tengo varios amigos que en ese año y medio en que las autoridades médicas de este país nos recomendaron no salir de casa, pues después de 15 días de inacción dije, ¿por qué no voy a escribir mis memorias? Y yo creo que en este lapso de año y medio, los que todavía sobrevivimos, el 80% han escrito memorias. O sea que no tiene mucho chiste, mucho mérito. Pero lo que sí es cierto es que, y lo decía, creo que Natividad González Parazo, el testimonio simplemente de un observador, de un cronista, de lo que fueron los años de 1940 al momento actual, en que ahora que se ha puesto de moda denominar a las generaciones como la generación X, la generación Z, la generación de los millennials, a nosotros nos tocó que nos denominaran los baby boomers, porque terminada la Segunda Guerra Mundial, todo parecía que efectivamente iba a ser color de rosa y muchas personas aprovecharon esa creencia, esa posibilidad y apagaron la televisión que empezó 10 años después, no existía, y por eso es que somos tantos los baby boomers, fue un boom de babies. Pero para los que logramos sobrevivir hasta los 80 y tantos, hasta el 8º piso, como le dicen ahora, y no se nos fueron, que son muchos lamentablemente, el mundo cambió de manera increíble. Ya lo decía Pepe Rosowski, los que fuimos se le llamaba en ese entonces no jardín de niños, sino pomposamente kindergarten, para que nos sintiéramos que hablábamos alemán. Muchos fuimos a ese jardín de niños laico, entre otros recuerdo Porfirio Muñoz Ledo, que lo decía, Cuauhtémoc Cárdenas, porque eran colegios laicos y era importante para los liberales de ese entonces, o los librepensadores, como se les llamaba, a quienes no querían decir que eran ateos, no se oía bien. Y entonces, después a muchos nos metieron en escuelas también laicas, la primaria y la secundaria. Ahí fue donde, como este país lo quieren reinventar, a veces los gobernantes
cada 6 años, y algunos tienen prisa por inventarlo todavía más rápidamente, la Secretaría de Educación Pública recomendó o estableció que se utilizaran horas de la tarde para que se promulgaran actividades de tipo cultural, que eran las clases de teatro, las clases de ensayos literarios, etc. Estoy hablando de 1957, 58, 59, sobre todo en la preparatoria. Ahí fue donde me atreví a hacer mi primera obrita de teatro, que era sobre los prisioneros en San Juan de Ulúa de la época de 1901, los hermanos Flores Magón, etc. Sí quiero subrayar que para muchos de nosotros, porque estoy viendo caras muy jóvenes aquí, que no se acuerdan, por ejemplo, de que había 2 compañías de teléfonos en ese entonces, la Mexicana y la Ericsson. Y entonces era un problema, sobre todo en las fiestas. Uno veía a una jovencita o una chica que le gustara y le decía, ¿me pasas tu número de teléfono? Y le decían a uno, sí, pero ¿es Ericsson o es Mexicana? Si era diferente la línea, ya se había fastidiado. No había todavía la unificación de líneas telefónicas. Obviamente eran teléfonos que se discaban y los maravillosos y peligrosísimos implementos que hay ahora, que sirven para todo, hasta para hablar por teléfono, no se habían inventado. Pero recuerdo que de los viajes a los que me refiero, pues la mayoría fueron en aviones de hélice. Todavía no había aviones de propulsión a chorro, que ahora pues ya es el pan de todos los días. Y los que no teníamos recursos para salir de noche o para hacer viajes en ese entonces, nos gustaba mucho hacer teatro, porque era una actividad que no nos costaba. En las casas, básicamente, uno escogía una obra de teatro y se ponía a ensayarla con amigos y amigas, algunos de los cuales afortunadamente veo aquí. Y llegamos a la preparatoria en algo que ya obviamente no existe, la majestuosidad de un edificio como San Ildefonso, en donde mi padre insistió en que ahí teníamos que ir, aunque mi madre se disgustó mucho con él porque estaba a una cuadra del club, la casa de mis padres, y yo tenía que levantarme a las 5 de la mañana para poder salir a las 6 y llegar a la preparatoria a tomar clases de 7, cosa que me conformó un reloj natural que me hace que a mí no me pase nada con levantarme a las 5 de la mañana, pero a Lorena sí. Casi es motivo de discusión todos los días, porque ¿dónde están mis 8 horas de dormir? Y nosotros los que íbamos a la prepa a las 5 de la mañana, a las 6, pues teníamos otros horarios. Yo quise invitar, a pesar de que hay muchísimos amigos míos a los que he invitado a comentar otros libros y otras cosas aquí en la Fundación y en otros sitios, a que fueran precisamente
tres amigos que nos conocimos hace más de 70 años en la Preparatoria Nacional, que era parte ya de la universidad. Todavía recuerdo que el primer día de clases llegamos al patio mayor y de repente se nos apareció un jovencito con una chamarra que ya decía UNAM, aunque estábamos en la prepa. Y de repente se metió la mano a la bolsa de su chamarra y sacó un fajo de tarjetitas y las empezó a repartir y decía: José Rosowski, estudiante de preparatoria. Siempre vimos, ¿qué le pasa? Era su timbre de orgullo y llegó a hacerlo de todos nosotros también. La